La vida cambia en un instante. Un momento eres una estudiante universitaria normal, y al siguiente, estás sola en una casa de 2 pisos que de repente es tuya, tratando de aferrarte a cada recuerdo de tu padre mientras el mundo sigue girando sin él. Nunca imaginé que estaría luchando por el legado de mi padre a los 21 años. Pero ahí es exactamente donde me encontré después de que mi mamá trajera a casa un esposo sorpresa que pensó que podía reclamar todo lo que papá dejó atrás. Soy Isabella, y hace 3 años, el corazón de mi padre simplemente dejó de latir. Sin advertencia, sin despedida, solo una llamada devastadora que lo cambió todo. El tipo de llamada que divide tu vida en antes y después. Apenas tenía 18 años, recién comenzaba la universidad, cuando mi mundo se hizo pedazos. La casa que papá me dejó es de esas que hacen voltear las cabezas, arquitectura elegante, jardines perfectamente cuidados y una cocina que haría que los chefs profesionales sintieran envidia. Pero es más que solo una hermosa propiedad. Cada rincón contiene pedazos de él, el garaje donde me enseñó sobre motores, el estudio donde leía su periódico cada mañana, el jardín que cuidaba cada fin de semana sin falta. Cuando papá falleció, dejó todo meticulosamente planeado. La casa pasó a ser mía, mientras que mamá recibió una mensualidad de $3,000 de por vida. Lo que más me sorprendió fue lo tranquilamente que ella lo aceptó todo. Sin discusiones, sin quejas sobre que su hija adolescente recibiera la casa, solo sonrió y dijo, tu padre sabía lo que estaba haciendo. Esa era mi mamá, o al menos, esa era quien solía ser. Caímos en una rutina después de perderlo. Mamá y yo nos volvimos más unidas que nunca. Ella preparaba mi desayuno favorito cada mañana, y hablábamos sobre mis clases, compartíamos historias sobre nuestros días. La casa se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde podíamos sanar juntas. Pero todo cambió una tarde cuando regresé de clases. De pie en nuestro vestíbulo, donde todavía colgaba el paisaje favorito de papá, estaba mamá, junto a un desconocido que nunca había visto y 2 niños que parecían querer estar en cualquier otro lugar. Isabella, cariño, dijo mamá, su voz extrañamente aguda. Me gustaría presentarte a Miguel, mi esposo. La palabra, esposo, me golpeó como un impacto físico. Me quedé ahí, aturdida, probablemente pareciendo un pez fuera del agua mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Nos casamos ayer, continuó casualmente, como si me estuviera diciendo que había comprado víveres. Miguel era 6 años menor que mamá, un detalle que de alguna manera hizo que todo se sintiera aún más surrealista. Sus hijos, Emilio y Manuel, de 14 y 12 años, estaban detrás de él como actores dilatentes en una obra que nadie había ensayado. Pero lo que más me dolió no fue solo la sorpresa de que mamá se volviera a casar. Fue la completa ausencia de cualquier advertencia. Sin indicios sobre citas, sin conversaciones sobre seguir adelante, ni siquiera un susurro sobre conocer a alguien nuevo. Solo este momento, de pie en el vestíbulo de mi padre, viendo a un extraño inspeccionar nuestra casa como si ya fuera suya. Y vaya que inspeccionó. Miguel se movió por cada habitación como un tasador de propiedades, pasando sus dedos por los pasamanos de caoba que papá había seleccionado él mismo, examinando cada espacio como si estuviera haciendo notas mentales para futuros cambios. Sus ojos se detenían en todo, los techos altos, las molduras de corona, las obras de arte cuidadosamente elegidas que papá y mamá habían coleccionado durante años de búsqueda de antigüedades. Esto es incluso mejor que en las fotos, dijo, sonriendo de una manera que me revolvió el estómago. Vamos a disfrutar viviendo aquí. Esa primera noche, nos sentamos para lo que supongo que se suponía que era una especie de reunión familiar. Miguel trató de interpretar el papel de padrastro encantador, preguntando sobre mis estudios, haciendo bromas que caían en el vacío, de alguna manera logrando mantener a sus hijos callados durante 1 hora completa. Recuerdo haber pensado, ingenuamente, que tal vez esto podría funcionar. Tal vez podríamos encontrar alguna manera de coexistir en este espacio que todavía resonaba con la presencia de mi padre. Esa ilusión de armonía duró exactamente 2 días. Devuélvemelo. Es mi turno, la voz de Manuel destrozó mi concentración mientras intentaba estudiar para mi examen de derecho. El sonido de pies tronando siguió, luego un estruendo que me hizo estremecer. De ninguna manera, acabo de empezar, gritó Emilio en respuesta. Y ahí estaba, mi nueva realidad. Estos chicos peleaban por todo como si fuera un deporte de competencia. El control remoto de la televisión, la última galleta, quien se sentaba en qué silla,
incluso quien usaba el baño primero en la mañana. Pero lo que realmente me molestaba era cómo trataban mis cosas como si fueran propiedad comunitaria. Una tarde particularmente memorable, estaba sumergida en mi libro de Derecho Constitucional, tratando de entender principios legales complejos que requerían concentración total. El capítulo sobre derechos constitucionales exigía concentración absoluta, y finalmente había encontrado mi ritmo cuando... ¡pam! Mi puerta del dormitorio se abrió de golpe, y entraron rodando Manuel y Emilio, un tornado de puños voladores y acusaciones. Mis materiales de estudio cuidadosamente organizados se dispersaron por el suelo, mi libro de texto golpeó el suelo con un golpe enfermizo, las páginas doblándose bajo su peso. «Salgan», salté de mi escritorio, mi voz aguda por la furia. «Este es mi cuarto». Él tomó el control cuando estaba ganando, se quejó Manuel, ni siquiera reconociendo mi presencia. «Ni siquiera estabas jugando bien», respondió Emilio, continuando su pelea como si mi habitación fuera su ring de lucha personal. «Papá», resonó la voz de Emilio. «Manuel está haciendo trampa otra vez». Y ahí estaba Miguel, apareciendo de repente en mi puerta, apoyándose contra el marco con esa sonrisa burlona que había llegado a temer. «Vamos, Isabella», dijo arrastrando las palabras, «solo están resolviendo las cosas». Así es como los jóvenes aprenden a manejar los conflictos. Destruyendo mi habitación e interrumpiendo mis estudios, pregunté, mi voz temblando con frustración apenas contenida. Fue entonces cuando mamá apareció detrás de Miguel, poniendo su mano en su hombro en un gesto que se sintió como traición. «Miguel tiene razón, cariño», dijo suavemente. «Los niños solo están siendo niños. Necesitan aprender a resolver sus diferencias». Me quedé mirándola, tratando de reconocer a la mujer que me había criado, la que siempre me había enseñado sobre el respeto, sobre los límites personales, sobre la importancia de crear espacio para los demás. Pero de alguna manera, esa mujer había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía desesperada por complacer a su nuevo esposo a cualquier costo. Cada día traía el mismo caos, peleas constantes, gritos, cosas rompiéndose. Y aparentemente, todo esto estaba perfectamente bien para su padre y, cada vez más, para mi madre. Pero Miguel no estaba satisfecho con solo dejar que sus hijos corrieran salvajes. Tenía planes más grandes para cambiar nuestro hogar, el santuario cuidadosamente creado por mi padre. Una noche, reunió a todos en la sala para lo que él llamó una reunión familiar. De pie en el centro de la habitación, con las manos en las caderas como un general inspeccionando sus tropas, hizo su siguiente movimiento. «Esta casa necesita un trabajo serio», anunció, su voz goteando desdén. «Todo es demasiado femenino. Necesitamos renovar, nuevos muebles, nuevo esquema de colores, todo». Me senté más derecha, sintiendo la presencia de mi padre en cada objeto que Miguel estaba criticando. Los patrones florales que mamá y papá habían elegido juntos. Los suaves colores pastel que hacían que cada habitación se sintiera cálida y acogedora. Los toques elegantes que transformaron una casa en nuestro hogar. «Mira todo esto», gesticuló despectivamente. «Es como vivir en una casa de muñecas. Necesitamos algo más masculino, más apropiado para un hogar familiar adecuado». «Esta es mi casa», dije firmemente, sintiendo mi corazón golpear contra mis costillas. «Papá me la dejó a mí, no a mamá, y definitivamente no a ti. Yo decidiré si algo necesita ser cambiado». El cambio en el rostro de Miguel fue instantáneo, como ver una máscara deslizarse. Sus ojos se estrecharon, y esa falsa sonrisa agradable desapareció por completo. En 3 zancadas rápidas, estaba de pie frente a mí, usando su altura para tratar de intimidarme. «Escucha aquí, princesita malcriada», gruñó, su voz bajando a un gruñido peligroso. «No voy a dejar que una niña universitaria me diga qué puedo y qué no puedo hacer en mi propia casa». «No es tu casa», repetí, manteniéndome firme aunque mis manos temblaban. «Y nunca lo será». Lo que sucedió después pareció desarrollarse en cámara lenta. El rostro de Miguel se tornó de un alarmante tono rojo, y levantó su mano, lanzando un golpe hacia mí. El movimiento fue tan repentino que mamá jadeó desde el otro lado de la habitación. Pero no me encogí. En cambio, saqué mi teléfono del bolsillo y lo sostuve en alto, mi dedo flotando sobre el botón de llamada de emergencia. «Adelante», dije, mi voz fría como el hielo a pesar de mi corazón acelerado. «Dame una razón para llamar a la policía».
Estoy segura de que estarían muy interesados en escuchar sobre un hombre amenazando a su hijastra en su propia casa. La amenaza funcionó como un balde de agua helada. La mano de Miguel cayó inmediatamente y, sin decir otra palabra, subió las escaleras furioso, dejando a mamá y a mí solas en la sala de estar que de repente se sentía más fría que nunca. Isabella, cariño, mamá se apresuró hacia adelante, su voz temblando. Pero no era preocupación por mí lo que escuché, era miedo de perder su nueva vida perfecta. No hay necesidad de que las cosas se pongan tan tensas. Miguel solo está tratando de adaptarse a nuestra dinámica familiar. Necesita tiempo para acostumbrarse a todo. La miré, buscando cualquier rastro de la mujer fuerte que me había criado. La mujer que me había enseñado a defenderme, a nunca dejar que nadie me hiciera sentir pequeña en mi propio espacio. Pero esa mujer parecía haber desaparecido, reemplazada por alguien que apenas reconocía. Necesita sentirse como un hombre de verdad, continuó mamá, retorciéndose las manos. Como el jefe de la casa. ¿Sabes lo importante que es eso para los hombres, cariño? Por favor, trata de entender. Algo dentro de mí se rompió entonces, no con ira, sino con una profunda y dolorosa tristeza. Aquí estaba mi madre, quien siempre había sido mi roca, haciendo excusas por un hombre que acababa de intentar golpear a su hija. Toda la situación se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Quieres saber lo que pienso? Alcé la voz deliberadamente, asegurándome de que mis palabras llegaran al piso de arriba. Cuando gane suficiente dinero para comprar su propia casa, puede hacer las reglas que quiera allí. Pero esto, gesticulé alrededor de la casa que mi padre me había dejado, no es su casa para mandar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, desde arriba vinieron pasos pesados, seguidos de un golpe violento, el sonido de Miguel azotando la puerta del dormitorio con tanta fuerza que hizo temblar la lámpara de araña. Después de esa confrontación, las cosas cambiaron, pero no de la manera dramática que podrías esperar. Comenzó con el desayuno, algo tan simple, pero que cortó más profundo que cualquier discusión. Durante todo el tiempo que podía recordar, las mañanas habían sido nuestro momento especial. Mamá estaría en la cocina a las 7, tarareando suavemente mientras hacía su magia en la estufa. El olor del café recién hecho y cualquier deliciosa creación que estuviera preparando flotaba hasta mi habitación, mejor que cualquier despertador. Pero ahora la cocina estaba silenciosa por las mañanas. La primera vez que sucedió, pensé que tal vez mamá se había quedado dormida. Bajé las escaleras en mi habitual aturdimiento matutino, esperando oler café y desayuno, solo para encontrar una cocina vacía. La estufa estaba fría, la cafetera sin usar. A través de la ventana del comedor, podía ver a mamá en el jardín, tomando café con Miguel. Me preparé una tostada y traté de no pensar demasiado en ello. Todos tienen derecho a cambiar su rutina, ¿verdad? Pero sucedió de nuevo al día siguiente, y al siguiente. Pronto había pasado una semana, y los únicos sonidos en la cocina de la mañana eran los que yo hacía, tropezando en busca de cereal o pan, el silencio haciendo eco de todo lo que habíamos perdido. Una mañana, finalmente reuní el valor para preguntar al respecto. Encontré a mamá en la sala de estar, leyendo una revista mientras los hijos de Miguel discutían por algún videojuego en el fondo, sus constantes peleas ahora la banda sonora de nuestras vidas. Mamá, comencé vacilante, mi voz más pequeña de lo que quería que fuera. ¿Está todo bien? ¿No has estado cocinando el desayuno últimamente? Levantó la vista de su revista, y por un momento, solo un fugaz segundo, vi algo parpadear en su rostro. Remordimiento, tal vez. Pero desapareció rápidamente, reemplazado por un desapego frío que nunca había visto antes, como escarcha formándose en una ventana. Isabella, tienes 21 años, dijo, su voz objetiva, cada palabra cayendo como pequeñas piedras entre nosotras. Eres una adulta y perfectamente capaz de preparar tu propio desayuno. Gesticuló alrededor de la habitación, su movimiento agudo y desdeñoso. Además, esta es tu casa, ¿recuerdas? Eres la señora de la casa ahora, así que deberías aprender a cuidarte sola. Las palabras me golpearon como un golpe físico, pero me tragué el dolor, asintiendo mecánicamente mientras me alejaba. No podía soportar ver la sonrisa burlona de Miguel desde donde estaba sentado en el viejo sillón de papá, ese donde papá solía leerme cuentos cuando era pequeña, donde se sentaba con su café de la mañana y me contaba sobre sus sueños para nuestro futuro. Los cambios no se detuvieron ahí.
La mensualidad de mamá, el dinero que papá había apartado cuidadosamente para asegurarse de que ella siempre estuviera cómoda, parecía estar desapareciendo más rápido que nunca. Bolsas de compras de tiendas caras comenzaron a aparecer en el vestíbulo como invitados no deseados. Miguel había desarrollado un gusto repentino por la buena comida, y cada 2 noches, se vestían elegantemente y salían a los restaurantes más lujosos de la ciudad. «Vamos a probar ese nuevo lugar francés del centro», anunciaba mamá, poniéndose el abrigo mientras Miguel esperaba junto a la puerta como un rey impaciente. «No nos esperes despierta». Yo conocía estos restaurantes, el tipo donde los aperitivos cuestan más que una semana de víveres. Y cada vez que salían, era mamá quien sacaba su bolso cuando llegaba la cuenta. El dinero de mi padre, cuidadosamente apartado para cuidar de ella, ahora financiaba cenas románticas con un hombre que había intentado golpear a su hijastra apenas unas semanas antes. Las citas en restaurantes elegantes no eran suficientes, aparentemente. Pronto mamá y Miguel comenzaron a hacer viajes de fin de semana juntos, escapadas románticas a posadas cercanas que evolucionaron a excursiones más largas a resorts de playa y cabañas en la montaña. Cada vez que se iban, yo veía más de la cuidadosa planificación de papá deslizarse, reemplazada por los gustos extravagantes de Miguel. Pero su último plan de viaje fue lo que finalmente rompió algo dentro de mí. Me dirigí a mi habitación para estudiar cuando mamá me atrapó en el pasillo, su voz llevando esa dulzura artificial que había adoptado desde que Miguel entró en nuestras vidas. «Isabella, necesitamos hablar», dijo, retorciéndose las manos, un gesto que se había vuelto demasiado familiar. «Miguel y yo estamos planeando una escapada romántica la próxima semana, solo unos días, y necesitamos que cuides a los niños mientras no estamos». Me reí, pensando que estaba bromeando. Pero cuando vi su expresión seria, la risa murió en mi garganta, reemplazada por una fría realización de cuánto había cambiado. «Absolutamente no», dije firmemente, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. «¿Has visto cómo se comportan? Son como animales salvajes». Justo en ese momento, un estruendo resonó desde arriba, seguido de gritos. Mamá se estremeció pero continuó, su desesperación visible en cada línea de su rostro. «Solo son niños activos», suplicó, alcanzando mi mano. «¿Activos?», me aparté, señalando hacia el techo donde otro golpe puntuó mis palabras. «Son peligrosos. Literalmente podrían matarse el uno al otro, y no voy a ser responsable de eso. ¿Qué pasa si uno de ellos le rompe el cráneo al otro durante una de sus peleas? ¿Qué pasa si se rompen los huesos?» «Por favor, Isabella», rogó, su voz adoptando ese tono quejumbroso que se había vuelto tan extraño a mis oídos. «Miguel y yo realmente necesitamos este tiempo juntos. Hemos estado planeando este viaje durante semanas». La miré, realmente la miré, y vi a una extraña usando el rostro de mi madre. ¿Dónde estaba la mujer que me había enseñado sobre la responsabilidad? ¿Sobre defender lo que es correcto? ¿Sobre proteger a los que amamos? «Entonces llévalos con ustedes», dije, mi voz suave pero firme. «O mejor aún, déjalos con la madre de Miguel. Solo vive a 15 minutos de distancia». «Oh, ella es demasiado mayor para manejarlos», dijo mamá rápidamente, descartando la sugerencia. «Y yo soy demasiado joven», respondí. «Además, tengo planes esa semana. Tengo un grupo de estudio, tareas que entregar». La discusión continuó durante otra hora, con mamá alternando entre chantajes emocionales y promesas de que los niños se comportarían. Pero me mantuve firme, sintiendo la fuerza de mi padre en mi columna vertebral mientras me negaba a ceder. Al final, no tuvieron otra opción que llevar a Manuel y Emilio con ellos. La mañana que se fueron, pensarías que alguien había muerto por las expresiones en sus rostros. Miguel pisoteaba alrededor cargando maletas en el auto, frunciendo el ceño como si yo hubiera arruinado personalmente su vida. Mamá apenas se despidió, solo me dio esa mirada de decepción que había perfeccionado últimamente, esa destinada a hacerme sentir culpable por no ceder a todos sus caprichos. La casa se sentía maravillosamente pacífica después de que se fueron, pero sus actitudes amargas se habían convertido en nuestra nueva normalidad. Cada día traía la misma nube oscura, Miguel y mamá caminando con truenos en sus expresiones, suspirando pesadamente e intercambiando miradas significativas cada vez que yo entraba a una habitación. Era como vivir con 2 adolescentes haciendo una rabieta silenciosa constante. Mientras tanto, los niños continuaban su guerra diaria. Apenas ayer,
Habían tenido una pelea a puñetazos por quien usaría la televisión primero, completa con empujones, golpes y suficientes gritos para despertar a los muertos. ¿Y mamá? Apenas levantó la vista de su teléfono, como si el caos se hubiera convertido en nada más que ruido de fondo para su nueva vida. Pero las peleas ni siquiera eran la peor parte. Mis hermanastros habían desarrollado un nuevo pasatiempo, servirse de mis pertenencias cada vez que yo estaba en la universidad. Comenzó pequeño, mi mouse inalámbrico desapareció un día, luego mi altavoz portátil al siguiente. Pero pronto se graduaron a objetivos más grandes. Llegué a casa de clases una tarde para encontrar mi tablet desaparecida de mi escritorio. Cuando confronté a Emilio y Manuel, ambos se encogieron de hombros, poniendo sus mejores caras de inocentes, el tipo que gritaba culpabilidad. No la he visto, dijo Emilio, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. No, ni idea, repitió Manuel, repentinamente fascinado por sus agujetas. Esto continuó durante 3 días, 3 días de ellos haciéndose los tontos mientras yo sabía, simplemente sabía, que uno de ellos la había tomado. Finalmente, tuve suficiente. Mientras Emilio estaba en la práctica de fútbol, marché hacia su habitación. El lugar era una zona de desastre, ropa por todas partes, envolturas de dulces metidas entre libros, pósters colgando torcidos en las paredes. Comencé a buscar metódicamente, revisando cajones y cajas, debajo de la cama, en el armario. Y ahí estaba, envuelta en una de sus sudaderas y metida en la parte trasera de su cajón inferior, mi tablet. La batería estaba casi muerta, y la había llenado de aplicaciones de juegos y quién sabe qué más. Cuando llegó a casa, la expresión en su rostro cuando me vio sosteniendo la tablet no tuvo precio. Iba a devolverla, murmuró, sin encontrarse con mis ojos. Como el infierno que lo ibas a hacer, respondí bruscamente, mi voz afilada con semanas de frustración contenida. Mantente fuera de mi habitación y lejos de mis cosas. Pero no aprendieron. Una semana después, llegué a casa para encontrarlos a ambos tirados en el suelo de la sala, mi laptop entre ellos, jugando algún juego que habían descargado sin permiso. Arrebaté la laptop, ignorando sus protestas, mi voz temblando con una mezcla de ira y dolor. Si atrapo a cualquiera de ustedes tocando mis cosas de nuevo, dejé que la amenaza flotara en el aire, demasiado exhausta para incluso terminarla. Entonces llegó el momento que me rompió por completo. Caminaba a casa desde el campus una tarde soleada cuando los vi, una mujer que nunca había conocido parada con Miguel junto al preciado auto de mi padre, que había sido sacado del garaje. Ese auto era más que solo un vehículo, era un cofre del tesoro de recuerdos. Fines de semana pasados con papá enseñándome sobre motores, cambios de aceite y mantenimiento adecuado. Su sonrisa orgullosa cuando finalmente aprendí a cambiar una llanta por mí misma. La forma en que lo lavaba y encerraba con amor, contándome historias sobre su propio padre mientras trabajaba. Mi estómago se hundió mientras me acercaba y escuchaba su conversación. Excelente condición, decía la mujer, caminando alrededor del auto con ojo evaluador. Creo que sería perfecto para mi trayecto al trabajo. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz salió más aguda de lo que había pretendido, aunque mis manos temblaban. La mujer se volvió hacia mí con una brillante sonrisa, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Oh, hola. Estoy aquí por el auto que él puso en venta en línea. Me sentí como si alguien hubiera vertido agua helada por mi espalda. El mundo pareció inclinarse de lado por un momento mientras procesaba lo que había dicho. ¿Este auto, el auto de mi padre, puesto en venta? ¿Sin mi conocimiento? Este auto no está en venta, dije firmemente, mi voz llevando un filo de acero que habría hecho a mi padre orgulloso. El rostro de Miguel se retorció en una mueca fea, toda pretensión de civilidad olvidada. Deberías estar agradeciéndome, escupió. De hecho encontré a alguien dispuesta a comprar esta porquería. Es un auto de mujer de todos modos, ningún hombre que se respete sería visto muerto conduciendo esto. Me quedé congelada mientras continuaba su diatriba, cada palabra como un cuchillo en mi corazón. Tu padre, prácticamente escupió la palabra, claramente no sabía nada sobre autos, conduciendo esta cosa como una especie de... Agitó su mano despectivamente. No es de extrañar que actuara como una mujer. Un hombre de verdad habría comprado un auto apropiado. Me volví hacia la mujer que todavía flotaba inciertamente cerca del auto, el legado de mi padre sobre 4 ruedas. Mi voz salió firme,
aunque mi corazón latía con una furia que nunca había conocido. Lo siento, pero has sido engañada, dije, cada palabra cuidadosamente medida. Este auto no está en venta. Nunca lo estuvo, y nunca lo estará. Ella miró entre Miguel y yo, claramente sintiendo la tensión crepitando en el aire como electricidad antes de una tormenta, luego asintió y se apresuró a alejarse. No esperé para verla irse. En cambio, me subí al auto de mi padre, inhalando el familiar aroma a cuero y recuerdos, y lo regresé cuidadosamente al garaje. Luego me volví hacia Miguel, que prácticamente vibraba de rabia. Dame las llaves del garaje ahora, mi voz era acero envuelto en seda, justo como papá me había enseñado a ser fuerte sin ser cruel. Y nunca te acerques al auto de mi padre de nuevo. Su rostro se contorsionó de furia mientras arrancaba las llaves de su bolsillo y las arrojaba a mis pies. Resonaron contra el camino de entrada como pedazos de confianza rota mientras se alejaba furioso, maldiciendo entre dientes. Esa noche, mamá me acorraló en la cocina. El espacio donde una vez habíamos compartido tantos momentos felices ahora se sentía como un campo de batalla. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Miguel?, siseó, su voz sin nada del calor que una vez me había consolado a través de cada miedo infantil. ¿Tienes alguna idea de los problemas que te estás causando? Golpeé mi vaso contra la encimera, el sonido cortante en el aire tenso entre nosotras. ¿Problemas? ¿Quieres hablar de problemas? ¿Qué tal el tratando de vender el auto de papá a mis espaldas? ¿Qué tal el insultando la memoria de papá? Solo estaba tratando de ayudar, la voz de mamá adoptó ese tono suplicante que había llegado a odiar. ¿Ese auto solo está ahí sentado? Ese auto, la interrumpí, mi voz espesa de emoción, es mío. Al igual que esta casa es mía. Y ya tuve suficiente. Miguel y sus hijos necesitan irse. Estoy harta de las peleas, los robos, la falta de respeto. Estoy harta de todo. Tú. La voz de mamá se elevó hasta un chillido, su rostro pálido de incredulidad. ¿Nos estás echando? ¿A tu propia madre? No, mamá. No a ti. Tomé un respiro profundo, apoyándome contra la encimera donde papá solía ayudarme con mi tarea. Tú puedes quedarte. Eres mi madre, y esta también fue tu casa. Pero Miguel y los niños tienen que irse. Me miró como si ya no me reconociera. Luego su rostro se endureció en algo extraño y frío. Si ellos se van, yo me voy. Las palabras golpearon como golpes físicos, pero en algún lugar profundo dentro de mí, había sabido que esto vendría. Se fueron a la tarde siguiente. Los observé desde mi ventana mientras cargaban cajas y maletas en sus autos, mamá ni siquiera dirigiendo una mirada hacia el hogar donde me había criado, donde habíamos construido una vida entera de recuerdos juntas. Después de que se fueron, me senté en el estudio de papá, rodeada de sus libros y fotos, el cuero de su vieja silla todavía conservando su forma después de todo este tiempo. El silencio se sentía diferente ahora, no pacífico, sino pesado con todo lo que quedó sin decir. Un pensamiento seguía molestándome, persistente como un latido del corazón, esto no había terminado. Miguel no era el tipo de persona que se alejaba en silencio. A la mañana siguiente, llamé al viejo amigo y abogado de papá, Arturo Delgado. Él había manejado el testamento de papá y siempre me había dicho que lo contactara si alguna vez necesitaba algo. Casi podía escuchar la voz de papá guiándome hacia esa decisión, recordándome que a veces ser fuerte significa saber cuándo pedir ayuda. «Esto es serio, Isabella», dijo Arturo después de que le expliqué todo, su voz llevando el peso de años de experiencia. «Tu madre no tiene ningún reclamo legal sobre la propiedad. El testamento de tu padre fue muy claro al respecto». Se reclinó en su silla, el cuero crujiendo suavemente. «Pero si decide presentar una demanda...» «Ella no lo haría», comencé, pero luego me detuve, las palabras muriendo en mi garganta. En estos días, ya no estaba segura de lo que mamá haría. «Las batallas legales son caras», continuó Arturo, su voz gentil pero firme. «Incluso si ganamos, y ganaríamos, gastarías mucho dinero y tiempo peleando esto en la corte. Sin mencionar el costo emocional». Tenía razón. La idea de enfrentar a mamá a través de una sala de tribunal, de ver nuestra relación desmoronarse aún más bajo las duras luces de los procedimientos legales, hacía que mi corazón doliera. ¿Qué debería hacer? La predicción de Arturo se cumplió antes de lo que esperaba. 2 días después de nuestra reunión,
mi teléfono sonó, el nombre de mamá parpadeando en la pantalla como una luz de advertencia. Estoy presentando una demanda, dijo sin preámbulos, su voz fría y desconocida. Por división de propiedad. No puedes simplemente echarnos a la calle. La mujer que me había enseñado sobre la bondad, sobre la justicia, sobre defender lo que es correcto, se había ido, reemplazada por alguien que apenas reconocía. Pero incluso mientras mi corazón se rompía, sentí la fuerza de papá fluyendo a través de mí, recordándome que a veces el amor significa mantenerse firme. Contacté a Arturo inmediatamente después de esa llamada, mis manos todavía temblando por las palabras de mamá. Su sugerencia fue simple pero profunda: mediación. Reunir a todos en una habitación con un tercero neutral, más barato y rápido que la corte, dijo, pero más importante aún, tal vez nuestra última oportunidad de salvar cualquier fragmento de familia que quedara. La mediación se programó para la semana siguiente. Llegué temprano con Arturo, mi corazón pesado pero mi resolución firme. Ver a mamá entrar con su abogado y Miguel, por supuesto que él no podía mantenerse alejado, se sintió como ver escenas de la vida de otra persona. Esta no podía ser mi madre, esta mujer con ojos duros y hombros rígidos, lista para pelear contra su propia hija por una casa que una vez había sido nuestro santuario de amor. Arturo tomó el control de la reunión inmediatamente, su voz calmada cortando a través de la tensión como un rayo de luz a través de nubes de tormenta. Seamos claros sobre lo que estamos tratando aquí, comenzó, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias. Sus movimientos eran deliberados, casi gentiles, como si estuviera manejando recuerdos frágiles en lugar de papeles legales. El testamento del señor Salazar era inapelable, continuó, su voz firme y segura. Lo hizo redactar por uno de los mejores abogados de patrimonio del Estado, yo. Los guió a través de los detalles legales, cada palabra llevando el peso de la cuidadosa planificación de mi padre. La casa, el auto, todo fue dejado a Isabella. Señora Sofía Salazar, usted recibió una generosa mensualidad, que aún está recibiendo. No hay nada aquí que disputar. Vi al abogado de mamá moverse incómodamente en su silla mientras Arturo continuaba, sus palabras gentiles pero inequívocamente firmes. Una demanda sería costosa, muy costosa. Isabella tiene los recursos para pelear esto todo el tiempo que sea necesario. Miró directamente a mi madre, sus ojos amables pero resueltos. ¿Los tiene usted? ¿Está preparada para drenar sus ahorros, posiblemente endeudarse, por un caso que no puede ganar? Miguel saltó, su silla raspando duramente contra el suelo. Por supuesto que quiere continuar. No vamos a dejar que una mocosa malcriada. Señor Herrera, Arturo lo interrumpió bruscamente, usted no es parte de esta discusión. Le estoy preguntando a la señora Salazar. Su voz se suavizó ligeramente. De hecho, creo que sería mejor si esperara afuera. El rostro de Miguel se tornó de ese familiar tono rojo mientras salía furioso, azotando la puerta tan fuerte que las persianas se sacudieron en sus marcos. En el silencio que siguió, observé a mi madre, realmente la observé. Se veía más pequeña de alguna manera, más vieja, como si toda la pelea estuviera lentamente drenándose de ella. La mujer que una vez se había mantenido tan alta ahora parecía estar plegándose sobre sí misma, la realidad finalmente alcanzando sus elecciones. La mensualidad continúa de por vida, Arturo le recordó gentilmente, su voz llevando el peso del último deseo de mi padre de protegerla. 3,000 pesos cada mes, garantizados. Pero los honorarios legales podrían consumir eso durante años. ¿Es eso lo que quiere? Mamá miró sus manos, las mismas manos que solían cepillar mi cabello, limpiar mis lágrimas, sostenerme a través de cada tormenta. Luego miró a su abogado, quien dio un ligero movimiento negativo con la cabeza. La pelea pareció abandonarla de golpe, como aire de un globo. No, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. No, no quiero eso. El papeleo estaba listo, un documento reconociendo los términos del testamento y renunciando a cualquier reclamo futuro. Mamá lo firmó sin mirarme, su firma tan temblorosa como nuestra relación se había vuelto. Antes de que se fuera, le entregué un sobre, mi corazón pesado con todo lo que habíamos perdido, pero todavía esperando por algo que pudiéramos salvar. Esto debería cubrir 6 meses de renta, dije suavemente. Para ayudarte a establecerte. Lo tomó sin una palabra, y eso fue hace 3 meses. La casa está tranquila ahora, realmente tranquila,
no el silencio tenso de esas últimas semanas con Miguel y los niños. Todavía estoy en la universidad, trabajando hacia mi título en Derecho, llevando el legado de mi padre de maneras que nunca esperé. Su auto está en el garaje, pulido y mantenido justo como a él le gustaba, un testimonio del amor que perdura incluso cuando todo lo demás cambia. Me preocupo por mamá a veces. Sé que todavía tiene su mensualidad, y si es cuidadosa con ella, estará cómoda. Pero he escuchado a través de amigos mutuos sobre el gusto inmutable de Miguel por los restaurantes caros, sus viajes de fin de semana, las compras compulsivas que parecen consumir la cuidadosa planificación de papá. Esa es su elección, sin embargo. Todos tomamos nuestras propias decisiones y vivimos con las consecuencias. A veces, tarde en la noche, me siento en el estudio de papá, rodeada de los libros que amaba y los recuerdos que compartimos. Casi puedo escuchar su voz, gentil pero firme, diciéndome que defender lo que es correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Él me enseñó que el amor a veces significa proteger lo que importa, incluso cuando rompe tu corazón hacerlo. Al final, esta no es solo una historia sobre herencia o derechos de propiedad. Es sobre las elecciones que hacemos, los valores a los que nos aferramos, y la fuerza que encontramos cuando la vida nos obliga a mantenernos firmes. Papá me dejó más que solo una casa, me dejó el coraje para proteger lo que importa, la sabiduría para saber cuándo pelear, y la fuerza para enfrentar lo que venga después. A veces me sorprendo esperando escuchar los pasos de mamá en la cocina, o esperando oler su desayuno cocinándose cuando me despierto. Esos momentos todavía duelen, pero también me están enseñando algo, sobre cómo el amor puede cambiar de forma sin desaparecer completamente, sobre cómo a veces proteger lo que importa significa dejar ir lo que fue para hacer espacio para lo que necesita ser. Así que si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides suscribirte para más historias.